Si te digo que soy capaz de adivinar si se trata de un autor novel con solo leer las primeras páginas de un ensayo, quizá pienses que te estoy tomando el pelo, pero no, es así. Los editores, al menos los que llevamos mucho tiempo leyendo manuscritos, somos capaces de advertir si el autor es o no novel con apenas leer unas pocas páginas. ¿Y cómo es esto? Pues porque la mayoría de autores noveles cometen las mismas equivocaciones. En este vídeo repasaré los 5 errores más comunes de los autores noveles de ensayo y te explicaré cómo evitarlos. Veamos cuáles son. Escriben el prólogo ellos mismos. No escriben una introducción o en ella no incluyen los contenidos correctos. No solucionan una demanda de mercado específica. Incluyen contenidos que no vienen al caso. Y escriben demasiado sobre sí mismos. Así que vamos a ello. Pero antes recuerda darle al botón de suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de todos nuestros consejos y novedades sobre escritura y publicación de libros. No te los pierdas. El primer error más habitual de los autores noveles de ensayo es que ellos mismos escriben el prólogo. Y no, el prólogo nunca debe escribirlo el autor del libro. Lo que el autor deba comunicar al autor deberá hacerlo en la introducción. El prólogo sirve para que una autoridad en la materia nos presente al autor, es decir, presente al autor como su discípulo. Es una forma de decir: yo, autoridad en la materia, os digo a vosotros, lectores de la materia, que este señor es mi discípulo y que debéis leerle. Veamos un ejemplo para que nos sea más fácil de entender. Imaginemos que escribimos un libro sobre marketing. ¿Quién es el gran gurú del marketing? Pues Philip Kotler, ¿no? Quien escribió el libro Los principios del marketing y que ha hecho crecer la disciplina. En caso de que escribiéramos un libro sobre marketing y tuviéramos la suerte de conocerlo, sería ideal que nos escribiera un prólogo, ya que Kotler nos estaría recomendando, presentando y avalando frente a todo el público de marketing. Por ello, la persona que escribe el prólogo tiene que ser o bien conocida o bien ser una autoridad en la materia. No obstante, ¿qué ocurre muy a menudo? Pues que hay autores que creen en la necesidad de escribir un prólogo y se lo piden a un amigo que no es conocido por el público. Esto crea un obstáculo entre el autor y el lector e incluso puede llegar a molestarlo, ya que le está restando valor a aquello que ha comprado. Resumiendo, si no tenemos la posibilidad de pedirle el prólogo a alguien muy conocido o a alguien que sea muy reconocido como una autoridad en la materia sobre la que escribimos, mejor salir sin prólogo. Otra cosa importante, el prólogo debe versar sobre el autor, no sobre el libro. Es decir, el prologuista debe hablar del autor y explicarle al lector por qué es importante leerlo, no sobre el contenido del libro. Muy a menudo encontramos a prologuistas que se limitan a hacer un resumen del libro o incluso a hablar de sí mismos. Hay que evitarlo. Un buen prólogo es aquel que lo escribe una persona conocida y que aprovecha el texto para presentar al autor del libro, explicándolo al lector por qué merece la pena que dedique tiempo a la lectura del libro. El segundo error más habitual de los autores noveles de libros de ensayo es que o bien no escriben una introducción o bien la escriben pero sin incluir los contenidos correctos. ¿Qué tiene que incluir la introducción? Partiendo de que esta es la parte más importante del libro, dado que es lo primero que lee el lector y como sabemos no habrá una segunda oportunidad de causar una primera buena impresión, la introducción debe convencer al lector de las bondades del libro y despertarle el interés para leerlo en su totalidad. Es decir, el lector tiene que terminar de leer la introducción pensando: este es un libro que me va a aportar mucho y además me lo va a contar la mejor persona posible para escribirlo. Recuerda que es muy probable que la persona que lee el libro no sea la misma persona que lo ha comprado. Es decir, puede que el lector le hayan regalado el libro y no te conozca de nada. En este caso, pues, deberás ganarte su confianza en la introducción para convencerle de las ventajas de leer el libro. En concreto, y como si de una pieza periodística se tratara, en la introducción deberemos responder al qué, al cómo, al por qué y al quién del libro. Veámoslo con detalle. En el qué explicamos el mensaje principal de nuestro libro. En el cómo hacemos una descripción de los contenidos de cada capítulo. En el por qué justificamos el libro. Y en el quién explicamos quiénes somos y por qué somos la mejor persona para escribirlo. ¿Por qué hay que hacer todo esto? Porque, como si del tráiler de una película se tratara, el autor debe ser capaz de meterse al lector en el bolsillo
y despertarle interés en dedicar el tiempo necesario para leer el ensayo que tiene entre manos. Escribe una buena introducción y conseguirás que el lector no te abandone hasta la última página. El tercer error más habitual de los autores noveles es que no se centran en solucionar una demanda de mercado específica. Todo producto o servicio, por definición, debe responder a una demanda de mercado específica. Es decir, cualquier producto que encontramos en una tienda, un supermercado o una farmacia sirve para algo. Es lo que llamamos el solucionador del producto. Pongamos un ejemplo. Si vamos a una farmacia, generalmente pedimos algo para el dolor de cabeza, dolor de garganta, el dolor de muelas, dolor de espalda. Es decir, pedimos un producto en función de nuestras necesidades. Lo mismo ocurre cuando vamos al supermercado, ya que compramos productos en función de las necesidades que tengamos en cada momento. Alimentos para cocinar, productos para limpiar, etc. Con los libros ocurre lo mismo. Cuando uno va a la librería, uno tiene una necesidad. Puede que quiere comprar una guía de viajes del país que visitará, o quiera entretenimiento y busque una novela, o bien busque un libro de no ficción para aprender algo, como hablar inglés, aprender a cocinar, aprender a hablar en público, aprender sobre un periodo histórico, aprender a gestionar sus finanzas personales, aprender a invertir, lo que sea. En el caso de la novela está muy claro, ya que se busca básicamente el entretenimiento. En el caso del ensayo, el lector busca aprender algo en concreto y, por tanto, el autor debe empezar a escribirlo pensando en qué necesidad o qué problema soluciona al lector. Por tanto, un ensayo no puede ser una navaja suiza que sirva para 1000 cosas, sino que debe centrarse en solucionar un problema o necesidad del lector. Y aquí es donde suelen fallar los autores noveles, que en lugar de concentrarse en explicar una cuestión, escriben sin tener en cuenta las necesidades de los lectores. El cuarto error más habitual de los autores noveles es que incluyen contenidos que no vienen al caso. Cuando el autor falla en el punto anterior, suele fallar también en este. En lugar de centrarse en explicar la cuestión objeto del libro, incluyen todo tipo de conocimientos que en nada ayudan al lector. No cometas este error. Es muy probable que, además de ser especialista en la materia sobre la que escribas, también lo seas en otras, pero debes evitar la tentación de explicarle al lector todo lo que sabes. Céntrate en solucionar la necesidad que tiene el lector y evitar hablar de cosas que, en estos momentos, ni necesita ni le ayudan a solucionar el problema por el cual ha comprado el libro. A los libros que hablan de 1000 cosas se les suele llamar en el mundillo literario los libros Macedonia, porque hablan un poco de todo y de nada en concreto. Resumiendo, si vas a escribir un ensayo sobre cómo adelgazar, céntrate en explicarle al lector cómo adelgazar, sin explicarle otras cuestiones de las que seguramente también sabes mucho, pero que al lector en este momento no le interesan, pues su problema, y por eso ha comprado tu libro, es su sobrepeso y su salud. El quinto error más habitual de los autores noveles es que hablan demasiado de su propia experiencia personal. Déjame que sea muy claro. Cuando un lector compra un ensayo, lo hace para mejorar su vida, no para que el autor le cuente la suya. Así es, el lector tiene un problema o una necesidad y compra el libro para solucionarlo, de modo que lo que quiere es que le cuentes precisamente qué debe hacer para conseguirlo. Por supuesto, como autor puedes y debes explicarle tu experiencia personal, es decir, qué hiciste tú para solucionar el mismo problema, pero no puedes dedicar todo el libro a ello. Puedes aprovechar tu experiencia personal a modo de ejemplo, pero sin explayarte demasiado. En líneas generales, un ensayo debe contener un máximo de 20% de contenido de experiencia personal. Esto es, un 20% en el que explicamos nuestra vivencia o hablamos de cómo hemos adquirido el conocimiento que compartimos en el ensayo, y un 80% de contenido pensado para ayudar al lector. Lo correcto, además, es explicar nuestra experiencia en la introducción, en el apartado en el que escribimos por qué somos la persona más indicada para escribir este libro que hemos visto cuando hablábamos de la introducción. Los autores noveles suelen cometer este error muy a menudo y dedican páginas y más páginas a hablar de ellos mismos, lo cual termina por aburrir al lector. Pues, como decía antes, el lector lo que busca es solucionar su vida, no que el autor le cuente la suya. Y hasta aquí este repaso a los 5 principales errores que cometen los autores noveles de no ficción. Si crees que los cometes o has podido cometerlos y quieres que los trabajemos con mayor profundidad, te recomiendo que te matricules a mi curso online Método Mapea, en el que dedico un módulo entero
a todas las cuestiones que hemos visto en este vídeo y a muchas otras que conviene conocer para evitar que los editores rechacen nuestra obra. Espero que este vídeo te haya resultado útil y que te sirva para evitar estos 5 errores más comunes. Y si te ha gustado, ya sabes, dale al like y compártelo con todos aquellos amigos escritores a los que creas que les pueda interesar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.